Esta mañana vamos a hablar y vamos a describir el inicio del fin de nuestro Señor Jesucristo. Hoy, un día como hoy, Jesucristo entraba a la ciudad de Jerusalén, pero no lo hacía a su manera, lo hizo a la manera de Dios. Y si nosotros queremos meterle un poco de teología al asunto de la entrada de Jesús al templo, lo que yo he leído acerca de teólogos, es que la verdadera muerte de Jesús no fue cuando fue a la cruz, sino cuando decidió ir a la cruz en el Getsemaní. Oiga, el problema no es meterse en el avión, el problema es decidir meterse al avión. El problema no es estar en el gimnasio, el problema es decidir ir al gimnasio. Porque una vez que tú estás dentro del gimnasio, bueno, brother, tienes que hacer algo, ¿me entiende? Aunque ustedes no lo crean, yo voy al gimnasio, no sé a qué, pero voy, ¿me entiende? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Jesucristo tuvo que tomar una decisión en el huerto del Getsemaní. Ahí es cuando decidió ir a la cruz, cuando le dijo al Padre: Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y eso es precisamente lo que hoy vamos a estudiar. ¿Qué aprendemos de la entrada de Jesús en el huerto en la entrada triunfal a Jerusalén? Y hoy vamos a estudiar tres cosas, y quiero por favor que me ponga atención. Vamos a tratar de ser breves pero concisos. Vamos a estudiar el poder de la humildad, la obediencia y la adoración. ¿Qué fue lo que el Señor nos enseñó con este acto que fue tan importante? Una de las cosas que a mí me sorprende de Jesucristo, y especialmente de este libro que es la palabra de Dios, hermanos, si usted tiene una Biblia en mano, usted tiene en sus manos el manuscrito más antiguo que jamás se haya escrito. Pero no solamente el más antiguo, tiene el manuscrito más veraz, tiene el manuscrito más confiable. Es más, esto, señores, es la mente de Dios revelada. Y una de las cosas que me sorprende acerca de la entrada de Jesús a Jerusalén es el cumplimiento de las profecías. Es como cada una de las profecías del Antiguo Testamento realmente se cumplieron en lo que Cristo hizo en la ciudad. Y usted sabe que la Biblia está dividida en dos partes. Tenemos el Antiguo Testamento y tenemos el Nuevo Testamento. Pero entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento tenemos algo que se llama el periodo intertestamentario, algo así. ¿Qué es lo que significa eso? Es el lapso de tiempo donde Dios dejó de hablar por el profeta Miqueas, y cuando Cristo comenzó a hablar otra vez por el apóstol Mateo. Pero en esos 400 años de silencio, algo sucedió. Diga conmigo: algo sucede cuando Dios está en silencio. ¿Usted sabe qué fue lo que sucedió en esos 400 años? Israel se purificó de los ídolos. Los silencios de Dios es para entender en quién tú confías. Israel, cuando el Señor dejó de hablarles en Miqueas, y el Antiguo Testamento termina con una maldición, y comienzan esos 400 años de silencio. Y yo te pregunto en esta mañana: ¿qué haces con tu silencio? Israel, cuando se dio cuenta de que Dios no les estaba hablando, se dieron cuenta que se habían alejado de Dios y comenzaron a deshacerse de los ídolos. Y la profecía de que un día un Mesías iba a aparecer se hizo realidad cuando el ángel Gabriel se le aparece a María y le dice: bienaventurada tú eres entre todas las mujeres, porque darás luz al Santo de Israel, al Salvador de su pueblo.
Y las profecías de Jesús en el Antiguo Testamento son simplemente extraordinarias. Entonces, la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén es el cumplimiento de esas profecías. Según los historiadores y los teólogos, hay más de 300 profecías de Jesucristo que se cumplieron en él. Desde la primera profecía mesiánica que aparece en Génesis 3:15 hasta la venida de Jesús en el Nuevo Testamento, todo era evidencia que lo que Dios dice lo cumple, hermanos. Y según los historiadores, no puede realmente haberse cumplido cada profecía sin la intervención divina. Imagínense ustedes este libro escrito en un periodo de 1500 años por 40 autores en 3 continentes, en 3 idiomas. Fue escrito por estadistas, fue escrito por campesinos, fue escrita por pesqueros, por personas sin letra. Pero ninguno de estos versículos se contradice. Y usted sabe que desde Génesis 1:1 a Apocalipsis 22:21 el tema central es la salvación y el personaje central es Cristo Jesús. En toda la Biblia. Entonces, ¿cómo es posible que este libro sea tan, pero tan exacto en lo que dice? Ahora bien, vamos a estudiar entonces qué es lo que el Señor nos dice respecto a esto. Vea usted esto. Éxodo capítulo 3 dice: por eso he descendido para rescatarlos del poder de los egipcios, sacarlos de Egipto y llevarlos a una tierra fértil y espaciosa. Aquí el Señor vio la esclavitud de los hebreos y decidió descender y bajarlos. Es lo mismo que Cristo hizo con nosotros. Dice que el pan del cielo vino a la tierra para que todo aquel que coma de su pan y beba de su sangre no perezca, mas tenga vida eterna. Entonces, cuando el Señor decide liberar al pueblo judío, estaba dando un acto profético de lo que Cristo iba a hacer con nosotros. ¿Por qué? Porque, oiga bien esto, todas las personas en el mundo viven en 3 estados. Las personas que viven en Egipto viven sin Dios, viven sin ley y viven sin gracia. Son aquellos que viven a su manera. Son aquellos que dicen, bueno, hay que disfrutar porque la vida es una, y una vez que tú te vas de acá, se acabó todo. Bueno, se acabó todo aquí, pero la muerte solamente es el comienzo o de una vida mejor o de una vida en condenación. Las personas que aceptaron a Cristo y estamos pasando por el proceso de la madurez, el proceso de la economía, el proceso de los hijos, posiblemente estás en el desierto. Y en el desierto tú estás con ley y estás con Dios. ¿Qué tú puedes sembrar en el desierto? ¿Qué tú puedes cultivar en una tierra árida? ¿Sabes para qué sirve el desierto en tu vida y en la mía? Para depender de la fidelidad de Dios. Porque Israel, cada vez que amanecía, solamente tenían que sacar su tinaja, salir al campo, porque el maná del cielo cayó fielmente por 40 años. Y aquí hay personas que posiblemente no están trabajando. Hay personas que posiblemente estamos económicamente escasos, pero la comida no te ha faltado, el maná no te ha faltado, porque nuestro Dios es fiel eternamente y para siempre. Y vea, ¿por qué nace Cristo? Y dice, con este fin, ¿qué dice, hermanos? Apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. Deshacer significa machacar, quebrar de tal manera que no se puede recomponer.
da la imagen de alguien tomando un espejo y agarrando un martillo y quebrando ese espejo en 1,000,000 de pedacitos. No puede reconstruirlo, aunque Satanás te quiera deprimir, aunque te quiera desvalorizar, aunque te diga que tú no vales nada, aunque te diga que eres un fracasado en Canadá, aunque te diga no vas a aprender inglés, aunque te diga te vas a divorciar, aunque te diga vas a estar siempre acabado, Él no puede recomponer lo que Cristo destruyó, porque Él fue derrotado en la cruz, y todos aquellos que han creído en el Señor tienen la autoridad de caminar de gloria en gloria y de victoria en victoria. Y una de las profecías que Cristo cumplió en la entrada a Jerusalén es la promesa del Salvador. Y mira lo que el Señor le dijo a Moisés: profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. ¿Quién en Israel es más grande que Moisés? Moisés era lo más sublime que Israel tenía. Es más, para Israel Moisés, aparte de ser un libertador, era también un legislador y también era un caudillo. Estos 3 títulos que le daban a Moisés tenía que ver con la autoridad que Dios le había dado. Pero fíjese que a Cristo el Señor no le dio esos títulos, les dio unos títulos mucho más sublimes. Porque en el Antiguo Testamento, iglesia, Dios ungía a reyes, a sacerdotes y a profetas. Pero un rey no podía ser sacerdote, y un sacerdote no podía ser rey. Pero en Cristo se cumplieron los 3 oficios. Apocalipsis 19 dice que Él es el Rey de Reyes. Hebreos dice que Él es el sumo sacerdote intercediendo por nosotros. Y también Mateo dice que el pan de vida descendió del cielo para decirnos a nosotros: es el día de la liberación para ti y tu familia. Y vea usted otra promesa que se cumple en Cristo Jesús. Por tanto, el Señor mismo os dará una señal. He aquí, una virgen concebirá y dará luz a un hijo, y le pondrás por nombre Emmanuel. Pero viene entonces Mateo y dice: no se llamará Emmanuel, se llamará Jesús. Ahora, ¿quién se equivocó? ¿Isaías o Mateo? Pues ninguno de los dos. Lo que pasa es que hay que entender las dispensaciones de los tiempos. Acuérdate que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo iba y venía. Venía sobre un profeta, se iba del profeta. Venía sobre un sacerdote, se iba del sacerdote. Venía sobre un rey, se iba del rey. Entonces, Emmanuel significa Dios en medio de su pueblo. Jesucristo significa Dios adentro de su pueblo. En el Antiguo Testamento los únicos ungidos eran el rey, el sacerdote y el profeta. El pueblo solamente era perdonado. Pero en el Nuevo Testamento, la iglesia del Dios viviente, tú te convertiste en la Shekinah de Dios, en la morada celestial. Por eso es que tu cuerpo no es cualquier cosa, es templo y morada del Dios viviente y poderoso. ¿Me dicen amén, iglesia? Por tanto, dice otra profecía: el Señor mismo os dará una señal. Y he aquí, una virgen concebirá y dará luz a un hijo, y le pondrás por nombre Emmanuel. Ahora vea usted esto. Otra profecía: porque un niño nos es dado, hijo nos es dado. Esa es la humanidad de Cristo. Y el principado sobre sus hombros. Y se llamará su nombre
admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Isaías 11:1 dice que el poder de Dios traerá sabiduría, conocimiento, revelación. Por eso, hermano, es que tú y yo tenemos que entender que tenemos la mente de Cristo en el templo de Cristo. ¿Me dicen amén, iglesia? Entonces vea usted esto. Viene el Señor y le dice al Padre, estas cosas habló Jesús y levantó sus ojos al cielo y dijo: Padre, la hora ha llegado. Oiga, teológicamente, la hora a que Cristo se refiere no es una hora de 60 minutos, sino es un periodo de tiempo. La hora de Cristo comienza con su arresto, comienza con el juicio, comienza con la condenación, procede con la crucifixión y termina con la resurrección. Esa es la hora de Cristo, para entenderlo. Y el Señor dice: la hora ha llegado, ya es hora de entrar a Jerusalén, es hora de enfrentarme a la muerte, es hora de vencer al enemigo del ser humano. ¿Y cómo lo hizo? Cumpliendo las profecías. Y mire esta profecía: alégrate, oh pueblo de Sión, grita de triunfo, oh pueblo de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti, justo y victorioso. Pero es que, dice iglesia, es humilde, montado en un burro, montado en una cría de burra. ¿Cómo entraban los emperadores romanos cuando venían de una guerra, de una batalla, de una conquista? Venían en caballo blanco y traían dos tipos de prisioneros. Los prisioneros que iban delante del general eran los que iban a matar, y los que venían detrás del general eran los que iban a perdonar. Yo no sé si tú estás caminando hoy delante de Dios o detrás de Él, pero si estás caminando delante de Él, posiblemente estás viviendo a tu manera. Pero aquellos que le cedimos el puesto a Cristo, ya no soy yo el piloto, soy el copiloto de mi vida, porque el piloto se llama Jesús de Nazaret. Alguien dice gloria a Dios, hermanos. Entonces, ¿qué aprendimos de la entrada de Jesús a Jerusalén? Y aquí viene lo primero que aprendemos: el poder de la humildad. Cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió a 2 discípulos con este encargo. Diga conmigo: todo discípulo de Dios tiene un encargo de parte de Él. Y viene y le dice: vayan a la aldea que tienen enfrente. ¿Y qué les dice, iglesia? Y ahí mismo encontrarán una burra atada y un burro con ella. Desátenlos y tráiganmelos. Vea las 2 órdenes que el Cristo le da. El primero dice: desátenlo y tráiganlo. Esta burra, de alguna forma y quiero ser muy respetuoso, esta burra representa a la humanidad, atados, olvidados, sin futuro, decepcionados, deprimidos. Y yo no sé qué es lo que en esta mañana tú posiblemente te sientes atado. Y tú dices: pastor, tengo 10 años, 12 años de ser cristiano y sigo atado. Y sigo deprimido. Y sigo con ese mismo miedo y ese mismo temor. Y compartía esta semana un chiste con el pastor Ashwin y los pastores. Y le decía, y se lo voy a contar y se lo voy a hacer con mucho respeto. Había solamente una cantina en el pueblo. Y el cantinero tenía una lora que le enseñó a hablar. Cada tarde que el cantinero hablaba,
abría la cantina, ponía la lora en la puerta y decía: Lorita, tú ya sabes qué decir. Y la lorita, bien fiel, decía: hay botanas y cerveza. Hay botana y cerveza. A todo el mundo que pasaba por la calle. Un día, un sábado por la noche, unos borrachos queman la cantina y se salva solamente el cantinero y la lora. Con el negocio quemado, el siguiente día, domingo, estaba el cantinero en el camino con la lora en el dedo. Y dice: Lorita, se acabó el negocio, yo ya no voy a seguir en esto, pero tengo que buscarte casa para que sigas viviendo. De repente pasó el cura del pueblo y le dice: señor cura, le dice, hágame un favor. Esta lorita estaba en mi negocio y me ayudaba a traer la clientela y a saludarla. Le dice: se la regalo. Y dice el cura: pero yo para qué quiero una lora. Le dice: señor cura, que no ve, póngala a la entrada de la iglesia para que dé la bienvenida a los feligreses. Dice el cura: bueno, dice, está bien, buena idea. Lleva la lorita el domingo a las 9, ahí por Westpark. Y la pone a la puerta de la iglesia y le dice: bueno, lorita, ya sabe lo que decir. Dele la bienvenida a los feligreses. Dígale: bienvenido a la iglesia. No, abre la puerta el cura de la iglesia y comienza la gente a entrar. Y la lora comienza a decir: hay botanas y hay cerveza. Viene el cura, lo oye, le dice: lora loca, le dice: ¿qué estás diciendo? Estás en la iglesia. Y le dice la lora: señor cura, el lugar es diferente, pero los clientes son los mismos. Si hay algún parecido, hermano, es pura coincidencia, ¿ok? No hay que traer a la lora. Ya te vi, ¿sí o no? En el Moxis, ¿sí o no? Viene entonces el Señor y no manda a pedir un caballo blanco. El caballo blanco lo va a usar cuando Él venga como Rey de Reyes y Señor de Señores. Mientras tanto, Él entra a Jerusalén en un burro. Y viene y le dice a los discípulos: si alguien les dice algo, respóndanle que el Señor los necesita, pero que ya se los devolverá. Diga conmigo: todo lo que Dios me pide, dígalo como que lo cree, todo lo que Dios me pide, me lo devuelve. ¿Lo creen, iglesia? Dios no te va a pedir nada para quedarse con Él. Él te lo pide para devolvértelo quintuplicado. Aquellos que le sirven a Dios saben que Dios siempre te da más de lo que tú le das a Él. Y los únicos que no reciben nada son aquellos que no le dan nada a Él. Y esto sucedió para que se cumpliera lo que fue dicho por el profeta. Y aquí lo leímos: diga a la hija de Sión: mira, tu rey viene a ti, humilde y montado en un burro, en un burrito, cría de una bestia de carga. Y viene entonces, y el Señor nos enseña el poder de la humildad. Uy, hermano, hay mucho más poder en la humildad que en la jactancia. ¿Me dicen amén? Los que tienen no se jactan, y los que se jactan no tienen nada. Apenas usted sacó el carro que se endeudó con $50,000 y lo parquea ahí al frente para que lo vean, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y vea, le voy a enseñar algo, iglesia, que se lo enseñé al culto de las 9. Mira, los 89 versículos que componen los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, hablan del nacimiento de Cristo, hablan de los milagros de Cristo, de los sufrimientos de Cristo, de la traición de Cristo, de todo. Pero solamente un versículo habla del corazón de Cristo. Uno. Dígale que me hable más tarde, por favor. Gracias, hermano. Y vea, iglesia,
Un solo versículo desnuda el corazón de Jesús. ¿Lo puede leer conmigo? ¿Qué dice? Él dijo: aprended de mí, que soy ¿qué? Que soy manso y humilde. No va a encontrar otro versículo que describa el corazón de Jesús. El corazón de Jesús es manso y humilde. Y usted y yo, que nos jactamos de seguir a Cristo, ¿cómo está su corazón? Hermano, ¿quién le dijo a usted que viviendo en una casa más grande es mejor que la persona que vive en un apartamento? O porque usted, ay, me entiende, hermano, es que yo ando Armani. Brother, andas Armani en un cuerpo de Burger King. Sorry about that, hermano, no quería decirlo de verdad. Ay, hermano, me ofendió, yo soy de Wendy. Más saludable, ¿sí o no? Y viene Cristo siendo el Rey de Reyes, dice: yo soy manso y humilde. La palabra manso en griego no significa menso. Significa tener autoridad, pero controlarla. Poder controlado. Usted quiere saber el carácter de una persona, dele autoridad, siéntese, mírelo por media hora y usted va a saber qué tipo de persona tiene. Uy, hermano, si es que apenas usted lo ascienden a un puestecito de su jefe. Tremendo. Aprended de mí, dice la palabra, porque soy manso y humilde. Hermano, la mansedumbre es el antídoto para vivir sin penas. Mire, qué lindo es caminar desapercibido usted, sabiendo quién es usted, sabiendo que no lo define su ropa o su calzado o su carro o el barrio donde vive o donde usted trabaja o la cantidad de plata que tiene, sino que usted sabe que aunque usted sea humilde, es el templo del Espíritu de Dios, es el templo de aquel que vive y reina para siempre. ¿Me dicen amén, iglesia? Y viene el Señor y nos da una cátedra de humildad. Y dice: mi corazón es humilde. Y vea, cuando usted y yo practicamos la mansedumbre y la humildad, hay algo que pasa en nuestros corazones. Dice: hallaréis descanso para vuestras almas. Wow, hermano. No hay cosa más bella que reposar en las promesas de Dios. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Tarifas vienen, tarifas van. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. ¿Me dicen amén, hermanos? Entonces quiero hacerles una pregunta, que es la pregunta del millón. ¿Estás tú viviendo o estoy yo viviendo bajo un manto de mansedumbre y humildad? ¿O estoy creyendo que lo que yo tengo, lo tengo porque lo hice a mi manera? Tal vez jugué, tal vez perdí, pero todo lo hice a mi manera. Estoy acabado porque lo hice a mi manera. Me estoy divorciando porque lo hice a mi manera. Y a la manera tuya vas a terminar mal, pero a la manera de Dios, todo lo que está quebrado lo puede restaurar en su bendito nombre.
¿Me dicen amén, hermanos? La humildad enamora a la gracia. Y la gracia, oiga, aquellos que nos encanta lo material, la única moneda que funciona en el reino de los cielos es la moneda de la gracia. Ninguna otra funciona. Amén, si tú tienes euros, yenes, tráelos, no importa. Pero no te funciona en el reino. La única moneda que funciona en el reino de los cielos es la gracia. Por gracia ustedes son salvos y por gracia van a vivir el resto de sus vidas. ¿Me dicen amén, hermanos? Y vea lo que dice. Dios se opone ¿a quiénes? A los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Fíjense que la palabra oposición ahí, hermano, es una pared invisible donde tú no puedes pasar. Pero la gracia es cuando usted toma a alguien de la mano y lo empuja para que llegue más rápido. Y el Señor nos dice en esta mañana que Él entró a Jerusalén para mostrarnos humildad. Pero hay otra cosa y quiero terminar acá. El segundo acto que nos enseña cuando entró a Jerusalén fue el poder de la obediencia. Los discípulos fueron e hicieron como Él les había dicho Jesús. Llevaron la burra y el burrito y pusieron encima sus mantos sobre los cuales se sentó Jesús. ¿Qué soldado estaría orgulloso de su general entrando a Jerusalén en un burro? Y me imagino tú, Pedro, ahí con Tomás, ¿sí o no? Bárbaro este brother, ¿eh? ¿Por qué no fuimos a Herodes a traerle un caballo blanco? Mira ese burrito, ¿eh? No, hombre, olvídate, hasta las costillas se le ven, brother. ¿Sí o no? Pero ¿qué fue lo que hicieron? Lo obedecieron. No importa si Dios a ti te manda a desatar un burro, a un amigo, a un trabajador, obedece. En la obediencia está la bendición. Posiblemente Dios te dice, mira, no hagas nada. No haga nada, hermano. Obedezca. Y terminamos con esto. El poder de la adoración. Cuando Jesús entró, la gente tendía ramas y las esparcían por el camino y decían, Hosana, Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana al Dios en las alturas. Ese es el canto de nosotros en esta día. Pongámonos de pie, por favor, iglesia. Comenzamos. ¿Están contentos, hermanos? Ok, excelente. ¿Traemos el oro? Ok. ¿A cuánto les gustaría ver milagros en sus vidas esta semana? Este es tu compañero. Toda la semana. Le voy a pedir un consejo como su amigo y hermano en Cristo. Si no me ve usted como su pastor, no hay problema. Dedíquele los primeros 5 minutos del Señor esta semana, antes de hacer cualquier cosa. Y usted verá lo que pasa. Los que tomaron transformados, los que han tomado transformados, saben esta verdad, porque Rick Warren la dijo. Los 5 primeros minutos de tu día determinan el resto de tu día. Lo que tú haces en los primeros 5 minutos determina el resto de tu día. Si usted se levantó amargado, amargado será su día. Si usted se levanta preocupado, preocupado será su día. Pero si usted se levanta relajado y abre el folleto o la Biblia, así será su día. Esta semana es crucial para muchos. Hay personas pidiendo milagros. Habemos personas enfermas, personas buscando trabajo. Yo no te aseguro nada, pero te lo digo en fe. Si le crees a Dios, esta semana será de prodigios, señales y milagros. Y el domingo vamos a ir al Templo Mayor a celebrar a Hosana en las alturas, al Dios que venció a la muerte con poder. Adoremos al Señor en esta hora.